lugar, tengo la impresión de que lo que hay que analizar o lo que hay que evaluar para establecer este diálogo de fuentes entre el derecho civil y el derecho arbitral parte de un tema muy general, muy discutido, pero al mismo tiempo muy importante y sobre el cual todavía hay mucho por desarrollar, ¿no es cierto?, en materia académica. Me refiero a un tema central que es la autonomía privada. Estoy hablando del arbitraje comercial, en este caso, ¿no? La autonomía privada como manera o forma de autorregular los intereses entre los particulares, ¿no? Cómo establecer esta autodeterminación o autorregulación entre los privados, también llamada autonomía de la voluntad. Ya algún profesor, en particular el profesor Luis Díaz Picasso, comentó en su sistema de derecho civil que es mejor y es más adecuado técnicamente llamar no autonomía de la voluntad, sino autonomía privada, por los argumentos que en este libro señalan. La autonomía privada, la autorregulación de los intereses entre los sujetos que forman parte de la vida de relación, digamos, es importante, y hay también una discusión de dónde emerge la autonomía privada, cuál es el sustento o el origen de la autonomía privada. El sustento es un supuesto íncito, un supuesto inherente a la persona humana, al sujeto de derecho, a las sociedades sobre todo que promueven la circulación de la riqueza, el intercambio comercial, el tráfico jurídico, así como el tráfico mercantil. La autonomía privada es entonces el elemento central que corresponde a un sujeto en su propia sustancia, es inherente al sujeto de derecho, es inherente al sujeto particular, o la autonomía privada es de alguna manera delegada o facultada o entregada por parte del Estado. Es el Estado quien permite que el sujeto, a través de su actuación en la sociedad, pueda realizar actividades económicas, puede celebrar negocios jurídicos, actos jurídicos, contratos, puede establecer determinados actos que permitan la satisfacción de sus necesidades y de sus intereses. Esta es una discusión, no de ahora, es una discusión, digamos, académica y hasta filosófica muy amplia. La autonomía privada es o forma parte del sujeto como algo inherente a la persona, o la autonomía privada o la autonomía de la voluntad, como algunos señalan, es derivada o es de alguna manera delegada por parte del Estado. Es el Estado quien otorga autonomía privada y quien otorga la posibilidad de utilizar los instrumentos para proteger o tutelar determinados derechos subjetivos, por ejemplo la honra, o por ejemplo la intimidad, o por ejemplo la privacidad, o la reputación, ¿no?, o la imagen, o la voz, o la semblanza, o el crédito, o la propiedad, derechos subjetivos, ¿no?, que son tutelados a través del sistema del derecho civil. Entonces yo creo que la autonomía privada, también en materia de regulación de las controversias entre los sujetos particulares, es un tema central a estudiar desde el derecho civil, ¿no?, desde el derecho civil. La autonomía privada, reitero, como una situación que corresponde al sujeto, de ahí aparece una concepción fundamentalmente voluntarista, en donde la voluntad se asimila prácticamente al contrato. La voluntad es la que genera fundamentalmente la relación jurídico-obligacional, o no es así, o la voluntad del sujeto no es el tema central, sino es que el Estado, a través de los mecanismos instrumentales del mismo, otorga determinados mecanismos a los privados para que puedan realizar actividad de circulación de la riqueza. Es decir, la autonomía privada es garantizada y es delegada por parte del Estado. Son dos posiciones distintas, dos posiciones ideológicas distintas también. Una es la posición, por ejemplo, a nivel contractual, que determina la posición voluntarista en cuanto al contrato o al negocio jurídico, y de ahí su vinculación con el convenio arbitral, y la otra pues una posición más preceptivista, una posición o más normativista, en el sentido de que es el Estado quien otorga, quien delega prerrogativas, facultades, posibilidades o potestades para que los sujetos privados puedan realizar una serie de operaciones negociales, pero bajo la supervisión del Estado. Hay dos posiciones ideológicas distintas. O tengo una posición voluntarista, una posición declaracionista, señalando que la autonomía privada es prácticamente la voluntad del sujeto como parte íncita al mismo, o tengo una posición normativista o preceptivista en la cual el Estado es el órgano central que delega facultades en el sujeto de derecho. Muy bien, esas son discusiones que van a existir siempre, pero creo yo que vinculando esto con
con el derecho arbitral, yo creo que eso es fundamentalmente el convenio arbitral. Las partes se ponen de acuerdo para autorregular sus situaciones, sus controversias, eventuales particularidades que se presentan en el negocio que han venido a implementar, y para eso, a través de la justicia heterónoma, aparece no un juez, ¿no es cierto? No un juez que corresponde más bien al derecho público, al derecho procesal, sino aparece un componedor o un arbitrador, como decían en el derecho medieval, ¿no? Un justo componedor de las situaciones controversiales que puedan darse entre los sujetos de derecho. De ahí que lo que dijo Maribel me parece interesante, conocer la historia del arbitraje me parece un tema fundamental para poder entender el pasado del arbitraje, dónde estuvo implementado el arbitraje, cómo por lo menos grosso modo ha ido desarrollándose y desenvolviéndose, y cómo ha terminado en una, yo creo que también en una situación absolutamente de desarrollo arbitral todavía en nuestro país en camino, ¿ah? Entonces a mí me parece mucha importancia el tema de la historia, que voy a tocar de manera muy breve, porque el arbitraje ahora tiene una posición, como dijo Maribel, puede existir de alguna manera, o para algunos puede existir alguna crisis en el arbitraje, devenida como consecuencia de un sistema que ha generado y que ha incentivado actos que todos nosotros deploramos y que hemos podido advertir a través de los medios de comunicación. Y de repente estamos ante una situación de repliegue del arbitraje. Yo no lo creo, más bien creo todo lo contrario. Como decía Vico, un sociólogo italiano, Gian Battista Vico, la historia, y creo yo también la historia del arbitraje, tiene sus corsi y recorsi, ¿no? Sus idas y venidas, es como un péndulo. Por ejemplo, en la situación del arbitraje hemos tenido en nuestro Código Civil, ya lo comentaré en un momento, una presencia muy importante del arbitraje a través de ciertos mecanismos como la cláusula compromisoria o el compromiso arbitral en el Código Civil de 1984, para mencionar una forma, un mecanismo de arbitraje incorporado en el Código Civil que resultó ser muy ineficiente, ¿no? Que resultó generar una situación que, si hay tiempo, lo puedo comentar en un momento. Así que el conocimiento, como dice Maribel, de la parte histórica del arbitraje la considero fundamental para aquellos como ustedes que quieren adentrarse, conocer mejor, desarrollar el mundo arbitral. En segundo término, la vinculación del arbitraje con el derecho civil, ¿cómo no? Por supuesto, ¿no? En el arbitraje con el Estado me contaba un buen amigo, el profesor Ricardo Salazar, expresidente de Consupode en esa época, ¿no? Del primer Consupode, que cuando la primera lista de árbitros para arbitraje con el Estado eran todos civilistas, ¿no? Estaban todos los civilistas, los primeros llamados, y entendían, ¿no es cierto?, el arbitraje de otra manera, el arbitraje estatal de otra forma, porque los civilistas tienen pues una formación determinada, sea una formación dogmática o institucional, o una formación exegética, o de repente una formación que dialoga con el análisis económico del derecho, como lo podrá comentar con mucha mayor autoridad Martín. Y los administrativistas, ¿no?, que tienen otra concepción, una concepción de lo público, generalmente o muchas veces profesores de derecho administrativo. Pero hay, yo creo, que puentes o diálogos entre el derecho civil y el derecho administrativo y el derecho público que merecen ser vistos, que merecen ser afianzados, que merecen ser de todas maneras vinculados o relacionados, porque tenemos instituciones comunes, tanto en el derecho privado como en el derecho público. El contrato, si bien hablamos de un contrato privado, hablamos de un contrato administrativo, pero finalmente la raíz o el origen es el mismo, es la contratación, sea la contratación privada o sea la contratación pública. Tenemos, por ejemplo, a través de ciertos mecanismos en materia contractual, temas muy importantes a nivel arbitral, inclusive en contratación estatal, la resolución de los contratos. La resolución de los contratos es un tema fundamentalmente de derecho civil, es un tema de derecho privado. La resolución de las ineficacias negociales, la resolución contractual, la rescisión contractual, la nulidad de los contratos, la anulabilidad de los contratos, la inexistencia de los contratos, son categorías jurídicas que perfectamente pueden ser bien utilizadas si hay un diálogo de fuentes entre el derecho privado y el derecho público en materia de contratación, sea privada o sea contratación estatal. Así que me parece un enriquecimiento más bien establecer este diálogo o esta relación entre el derecho privado y el derecho público a través de una serie de categorías jurídicas que pueden conversar entre ellas. En el derecho civil, para mencionar de manera muy general,
encontramos instituciones jurídicas o categorías jurídicas muy importantes para el arbitraje. Basta pensar en los libros del Código Civil, por ejemplo, en materia de derecho de las personas. Claro, uno dice, cuando está ante un derecho de las personas, estamos ante derechos subjetivos, estamos ante derechos personalísimos, derechos que son inalienables, imprescriptibles, ¿no es cierto? Pero es decir, que derechos que corresponden al sujeto, pero podemos encontrar en varias partes del libro de personas vinculaciones con el arbitraje. Alguna vez tuve la experiencia de ser abogado del Club Universitario de Deportes hace algunos años, y me acuerdo que trabajábamos mucho los contratos de los jugadores de fútbol, los contratos de sponsorización, los contratos de auspicio, y dentro de los contratos también los contratos entre el jugador de fútbol y el club deportivo, se establecían cláusulas, por ejemplo, del derecho a la imagen y la cesión de los jugadores de fútbol de su imagen, y que ante alguna controversia sobre esto teníamos una cámara de carácter arbitral, obviamente de acuerdo a la especialidad, ¿no es cierto? También una cámara de la federación o de la asociación deportiva de fútbol profesional. Se llevaba a cabo un arbitraje, y el derecho a la imagen, si bien es cierto, es un derecho subjetivo, es una situación jurídica subjetiva, sin embargo tiene connotaciones y tiene consecuencias o desplegamientos de índole patrimonial. Definitivamente la imagen cuesta. Si no, basta pensar en Cristiano Ronaldo y la comercialización de su imagen, entender imagen como semblanza física, con el auspicio de una serie de marcas internacionales, o los jugadores peruanos también, que efectivamente realizaban. Así que los temas de imagen pueden pactarse en los contratos celebrados con los jugadores de fútbol, también ser discutidos, por ejemplo, en materia arbitral. En materia de personas jurídicas, ni qué decirlo, ¿no? Una persona jurídica colectiva, un ente colectivo, o una persona moral, como se le decía hace mucho tiempo, puede establecer en sus estatutos que cualquier controversia, cualquier circunstancia de diferencias que puedan haber entre los socios en materia del Código Civil, digamos, ¿no? En materia de accionistas también esto puede ser regulado a través de la Ley General de Sociedades, pero en los estatutos de las personas jurídicas asociaciones, que son personas jurídicas no lucrativas, que están constituidas o por personas naturales o por personas jurídicas que tienen una finalidad egoísta, altruista o mixta, y que tienen una formalidad que es la inscripción en el registro, también se pueden apreciar en los estatutos, que son los instrumentos de autorreglamentación interna de la persona jurídica, cláusulas arbitrales, es decir, que la persona jurídica, cualquier controversia, se va a someter, o sus socios van a someterse al arbitraje. Y allí podemos ver diversas situaciones. Por ejemplo, los acuerdos tomados. Los acuerdos tomados pueden ser materia de anulación, o puede ser materia de impugnación. ¿Lo tiene que resolver el Poder Judicial? No necesariamente. Si bien es cierto, el artículo 92, por ejemplo, para hablar de personas jurídicas, nos habla en el sentido de que el socio o el asociado, frente a una vulneración por parte, o un acuerdo que vulnere la norma estatutaria, que vulnere la ley o la norma imperativa, puede cuestionar ese acuerdo, y está legitimado el socio o el accionista que estuvo presente en la Asamblea General de Asociados, pero que dejó constancia en acta de su oposición al acuerdo. El socio o el accionista que estuvo ausente también está legitimado para demandar o cuestionar un acuerdo, o eventualmente el que fue ilegítimamente privado de emitir su voto. Ahora, ¿dónde desarrollamos esta controversia entre los socios y la persona jurídica? Porque la que toma el acuerdo es la persona jurídica, a través de su órgano, que puede ser el Consejo Directivo o puede ser la Asamblea General de Asociados. ¿Dónde se discuten estas controversias? ¿Necesariamente en el Poder Judicial? ¿Puedo haberlo pactado en el estatuto, que cualquier controversia se pueda discutir en el arbitraje? Ni que hablar de libros posteriores o ulteriores, ¿no? En materia de la estructura del Código Civil, el acto jurídico o el negocio jurídico, ¿no? Todos los elementos pueden ser discutidos. El negocio jurídico es una especie y el contrato es una subespecie del negocio jurídico, y allí podemos hablar de una serie de elementos que el derecho civil aporta para el cumplimiento o la resolución de controversias en materia arbitral, no solamente en el arbitraje comercial, sino en el arbitraje de la contratación estatal. ¿Cuándo estamos ante un negocio jurídico bien formado? ¿Qué vinculación tiene el negocio jurídico con el acto administrativo regulado en el artículo 10 de la Ley
de procedimiento administrativo general. ¿Qué vínculos hay? El acto administrativo, eso no es un negocio jurídico. El negocio jurídico que tendrá que tener agente, objeto, causa, forma, tendrá que tener todos los elementos para ser virtuado. Podremos desarrollar la teoría del contrato a través de la teoría del negocio jurídico. Si el convenio arbitral es un negocio jurídico, es un acuerdo, es un contrato, ¿cómo no el derecho civil puede estar vinculado? Los contratos, ¿no? Los contratos, el derecho de los contratos. Definitivamente, el artículo 1321, para mencionar uno entre tantos, de inejecución de obligaciones. Es decir, que por la inejecución de la obligación o por el cumplimiento de la prestación de manera parcial, tardía o defectuosa, pueden generarse ante las acciones dolosas o culposas de los deudores la indemnización por daños y perjuicios. ¿Y eso dónde lo vamos a discutir? ¿Dónde va a transitar la discusión de una controversia sobre un asunto de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones? Basados en el artículo 1321 del Código Civil, por la vulneración a la falta de diligencia ordinaria, por ejemplo, entendiendo que la falta de diligencia ordinaria como la presencia de culpa, de negligencia, de impericia y de imprudencia, por ejemplo, en algún contrato de obra, ¿no es cierto? ¿Cómo el derecho civil le va a servir a los operadores jurídicos arbitrales? ¿Cómo le va a servir para poder comprender mejor el contenido del continente que es el procedimiento arbitral? ¿Cómo entenderlo? A través de del desarrollo, a través del estudio y del análisis de instituciones jurídicas como la del artículo 1321 en materia de inejecución de obligaciones y tutela resarcitoria, por supuesto. De la misma manera, esto puede pasar, siendo demasiado genérico, en otros libros del Código Civil, ¿no es cierto? En obligaciones, como mencioné, en los derechos reales, de los cuales Martín es un experto, en temas que tienen que ver con el derecho internacional privado, situaciones diversas que pueden ser de materia arbitrable, de menos incidencia, por supuesto, en materia de derecho de familia o en materia de derecho de sucesiones, por las características de los derechos subjetivos que ahí se tutelan, ¿no? Así que yo creo que el derecho civil debe dialogar necesariamente con el derecho administrativo, como mencioné, con el derecho público, como acabo de mencionar, pero definitivamente el derecho civil y el arbitraje tienen que tener una correlación fundamental importante para poder desarrollar mejor el arbitraje. Yo creo que los árbitros, cada uno en su especialidad, ¿no es cierto?, que no solamente se dedican a ver las normas arbitrales, a establecer estrategias de carácter de litigio arbitral, sino también a mejorar, a profundizar las instituciones jurídicas del derecho privado, pueden dialogar perfectamente y pueden ser un complemento sumamente interesante para desarrollar un proceso arbitral con mayor eficiencia. Y recordando, y con esto voy terminando, lo que señaló Maribel, efectivamente la historia es muy importante. El arbitraje nace ahora, las instituciones jurídicas arbitrales nacen ahora. El arbitraje ya lo teníamos en la época del periodo justinianeo, en la época del derecho romano había el arbitraje. El arbitraje, por ejemplo, en materia del arbitraje comercial, aparecía ya en las partidas, en la normativa, en las clásicas partidas o en los cuerpos romanos. Para las partidas son en situación española, pero en el corpus juris civilis, en las pandectas, en el digesto, aparecían ya situaciones que podíamos derivar como arbitraje. Fernando Traseñí tiene un trabajo sumamente interesante sobre la historia del arbitraje en el derecho romano. Y de la misma manera, algunos otros autores desarrollan la historia del arbitraje en el derecho medieval o en el derecho contemporáneo, ¿no es cierto?, saltando bruscamente el arbitraje y el desarrollo arbitral en los códigos civiles o en las normas especiales españolas, francesas, italianas, y cómo ha llegado el arbitraje a ser lo que es hoy en nuestro país y en muchos países de América Latina. Cuántos sinsabores, cuántos zigzagueos ha tenido que pasar el arbitraje. Recuerdo solamente la problemática que existía entre el arbitraje y, es decir, en particular en cuanto a la nulidad de los laudos arbitrales versus los procesos constitucionales, amparos o garantías constitucionales contra laudos arbitrales. Situación compleja que felizmente ya se pasó, pero todavía sigue habiendo problemas en cuanto a la consolidación de los laudos arbitrales cuando se interpreta de una manera antojadiza la Ley General de Arbitraje y los criterios de indefensión.
Eso ya será materia de repente de alguna conversación sobre nulidad de laudos arbitrales. Pero es fundamental conocer la importancia que tiene que existir entre las categorías del derecho civil que van de alguna manera a alimentar y retroalimentarse con este procedimiento, con esta gran disciplina que es el derecho arbitral. Yo considero, y con esto concluyo, que hay un diálogo, o debe haber un diálogo de fuentes entre el derecho civil, entre el arbitraje y entre el derecho administrativo o el derecho estatal. Muchas gracias.